El artículo 29 de la Constitución rusa garantiza una administración transparente. Hace 2 años, mis abogados del equipo 29 de San Petersburgo solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú la publicación de documentos históricos. Y, ¡qué sorpresa!, los recibí. Estoy investigando los acontecimientos de mayo de 1960, la fracasada cumbre de desarme en París, las pruebas nucleares ilegales de Estados Unidos en la Patagonia y, sobre todo, a Adolf Eichmann, el criminal de guerra nazi a quien el Mossad pretende haber secuestrado en Buenos Aires y llevado a Israel. Esta aserción es una mentira, una noticia falsa, fake news, la madre de todas las mentiras mediáticas. Nuevos hallazgos en archivos argentinos y rusos demuestran que las cosas sucedieron de otra manera. Están los smoking guns, como se dice en periodismo, las pruebas irrefutables. Altos miembros del gobierno del presidente Frondizi fueron los que habían arrestado al criminal de guerra en un auto oficial, con chapa oficial, describe un informe del servicio secreto. Trágicamente, los historiadores creyeron las fábulas del Mossad sin pedir ninguna evidencia escrita. De esta manera, un hecho bochornoso de un servicio de inteligencia se convirtió en historia oficial. Casi todos los gobiernos, incluidos el alemán y el argentino, se adhirieron al pacto de silencio y permitieron, mediante el mantenimiento del secreto, la falsificación de la historia. Por eso, es muy positiva la desclasificación de los nuevos documentos de Moscú, al menos un comienzo. En 1958, Arturo Frondizi y la Unión Cívica Radical Intransigente ganaron las elecciones después de 3 años de gobierno militar. El partido era la división izquierdista de la tradicional UCR. Frondizi era de izquierda y había trabajado como abogado para el Socorro Rojo Internacional, dirigido directamente desde Moscú. Los militares lo miraron con sospecha. Aunque se habían retirado a sus cuarteles, sus servicios secretos continuaron controlando lo que estaba sucediendo en el Palacio de Gobierno. Era la época de la Guerra Fría, y entre el mundo capitalista y el bloque socialista, los generales argentinos se posicionaron claramente del lado de los Estados Unidos y del presidente Eisenhower. La CIA se enteraba de todo lo que pasaba en el país. Frondizi quería limitar el poder de las compañías petroleras estadounidenses y financiar el desarrollo del país con las ganancias del petróleo. Para eso necesitaba ayuda técnica, y la encontró en la Unión Soviética. Ese mismo año, en 1958, su confidente, el diputado de la UCRI, José Liceaga, negoció un préstamo de $100 millones con el Kremlin para la industria petrolera argentina. Washington estaba horrorizado. Eisenhower se preocupó por la creciente influencia rusa en América del Sur. El líder soviético, Nikita Khrushchev, acababa de convocar a una cumbre de desarme en París para mayo de 1960, con el fin de proponer allí un mundo libre de armas nucleares. Mucha gente vio esto con simpatía, incluido el presidente Frondizi. Argentina votó en favor de la propuesta soviética en la 14ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos quería retener su arsenal nuclear a toda costa, pero no podía decirlo en voz alta, porque los malos, esos eran los comunistas. La iniciativa de Khrushchev amenazó la industria armamentística estadounidense y sus ventajas tecnológicas.
Por lo tanto, al complejo militar industrial se le ocurrió la idea de usar bombas atómicas en el futuro solo para fines civiles. Y Eisenhower estaba buscando aliados para esta idea. En febrero de 1960 viajó a la Argentina. Allí también los militares querían acogerse a sus planes atómicos. Por eso, junto a sus colegas del Pentágono, elaboraron el proyecto de utilizar explosivos nucleares en la búsqueda de la desembocadura del río Deseado en la bahía de Puerto Deseado. Frondizi puso al mal tiempo buena cara, pensando que, con los generales en la Patagonia, él podría realizar sus propios planes tranquilamente. Sabía que su poder era muy limitado. En la Argentina regía el plan Conintes, que permitía a las fuerzas de seguridad torturar a militantes peronistas y comunistas impunemente. Frondizi no podía hacer nada. En febrero recibió a su colega estadounidense cortésmente y viajó con él a Bariloche para pescar truchas. Pero también apoyó la propuesta soviética de un mundo libre de armas nucleares, contra la voluntad explícita de sus propias fuerzas armadas. Khrushchev quería poner fin a la Guerra Fría, al capítulo del nacionalsocialismo y permitir que una Alemania neutral se reunificara. Los miles de nazis emigrados a Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial deberían poder regresar a Europa. Solo aquellos buscados por orden judicial deberían ser entregados a sus jueces. Y esos eran dos: el médico del campo de concentración Joseph Mengele y Adolf Eichmann, ambos radicados en Buenos Aires en ese momento. Vivían allí con sus apellidos reales bajo la protección de las fuerzas de seguridad. Los emigrados judíos que habían huido de Hitler durante la guerra sabían exactamente quiénes vivían en su vecindario, pero permanecieron en silencio. En ese momento nadie perseguía a los nazis, el Mossad menos que nadie. En aquel tiempo, el gobierno israelí negociaba con el canciller federal Konrad Adenauer un préstamo enorme para financiar su programa nuclear. Interpol consideró los crímenes de guerra nazis como actos políticos y se negó a cooperar para hacer cumplir las órdenes de arresto. Mengele mantenía una compañía farmacéutica en Buenos Aires y la embajada alemana hablaba por teléfono con el respetado hombre de negocios. El presidente Frondizi era un acérrimo antifascista. Quería deshacerse de los nazis y, según lo sugerido por Khrushchev, arrestar a los dos criminales de guerra buscados. Sabía a quién tenía que buscar. Lo sabía por las solicitudes de extradición que la embajada alemana había hecho sin éxito en el pasado, a Mengele y a Eichmann. Primero tomó la ruta oficial e instruyó a sus 3 agencias de inteligencia para encontrar su paradero. Pero éstas se hicieron las tontas, dice un documento de la embajada alemana en Buenos Aires. Los 3 servicios de seguridad argentinos le informaron que no encontraron ningún resultado en su búsqueda. Aunque el presidente de la Nación Argentina es el comandante en jefe, los respectivos jefes de armas le tomaron el pelo. Entonces, él mismo tuvo que hacerse cargo y arrestar a los criminales de guerra, es decir, ejecutar en territorio argentino las órdenes de detención alemanas. Khrushchev quería anunciar su detención solemnemente el 16 de mayo en la cumbre de desarme de París. En qué lugar vivían Mengele y Eichmann era relativamente fácil de averiguar. Los hijos de Eichmann iban a escuelas alemanas con su nombre real. Tenían, como Mengele, pasaportes legales y empleos normales. La existencia de la familia Eichmann ya era conocida en Buenos Aires en 1954, cuando su hijo mayor, Klaus, había molestado a la hija de un vecino, Silvia Hermann.
Ella tenía 12 años. En 1954, el general Juan Perón, que había traído los miles de nazis al país, estaba todavía en el poder y puso su mano protectora sobre ellos. Las comunidades judías tuvieron que proteger a sus sinagogas, jardines de infantes y escuelas. El padre de Silvia, Lothar, había huido de los nazis en los años 30. Casi toda su familia fue asesinada en los campos de concentración. Después de la pelea con los Eichmann, Hermann tuvo que huir nuevamente. Se mudó con la familia al sur, a Coronel Suárez. Sobre la historia de los Hermann hice el documental Desinformación que se puede ver en YouTube. Frondizi quería asegurarse de que las personas que habían localizado eran realmente los criminales buscados. Después de todo, uno era empleado de Mercedes-Benz y el otro tenía una reconocida compañía farmacéutica. Esta constatación fue relativamente fácil. Eichmann había llegado a la Argentina en 1950 por la así llamada Ruta de Ratas con ayuda del Vaticano. Primero, trabajó como ingeniero en Tucumán. En 1960, el gobernador era Celestino Gelsi, correligionario de Frondizi, su mano derecha, el diputado de la UCRI, Abraham Rosenberg. Él ha sido diputado provincial y ha sido presidente del Banco Municipal, diputado del Partido Radical Intransigente, en la época que presidente era el doctor Frondizi. ¿Usted conoció a Frondizi? Sí. Sí, porque yo era chica y le decíamos tío. En 1952, Eichmann había solicitado a la policía en Tucumán una cédula a nombre de Clement y le tomaron sus huellas dactilares. 8 años después, estas desaparecieron misteriosamente del archivo policial, es decir, alguien debe haberlas tomado y entregado a los futuros secuestradores de Eichmann, recuerda la hija mayor, Lidia. Lo que él le reprochaba es que mi papá fue cómplice para ubicarlo y sacarlo, ubicar a Adolfo Eichmann, comprobar su identidad y sacarlo del país. Según la historia oficial, Adolf Eichmann fue secuestrado el 11 de mayo de 1960 después de su trabajo en Mercedes-Benz por un comando del Mossad y puesto 11 días después, drogado, en un avión de la compañía aérea israelí El Al rumbo a Israel. Según la historia oficial, la cumbre de desarme de París, que tuvo lugar al mismo tiempo, fracasó debido al mal humor de Khrushchev a causa de un avión espía estadounidense derribado 2 semanas antes. Sobre esto hice otro documental, Cráteres para la Paz, que también está a disposición en YouTube. Es cierto que el micro de Mercedes-Benz dejó a Eichmann el 11 de mayo a las 18:20 horas en Puente Saavedra y que él tomó un autobús local desde allí. Los colegas del trabajo así lo han declarado al juez de instrucción argentino. Los agentes del Mossad llegaron aproximadamente a la misma hora a Buenos Aires con un avión taxi, un Piper, desde Montevideo. Esto se ve claramente en el plan de vuelo que encontré en el archivo de la migración uruguaya. El piloto me dijo que en ese momento todavía estaba en la Fuerza Aérea Uruguaya y que de vez en cuando volaba después del trabajo, es decir, que cruzaba al otro lado del Río de la Plata a la tardecita con ese Piper y que la máquina era difícil de manejar por su peso debido a su equipamiento especial. No se puede comparar al Mossad de 1960 con el de hoy. Los agentes viajaron en mayo al hemisferio sur con ropa de verano y ninguno hablaba español. Lo que los israelíes no sabían era que el avión volaba para la CIA y era propiedad de un gerente de la Standard Oil. Esta información me fue dada por la Autoridad de Aviación de los Estados Unidos.
el Piper comenzó el viaje en Montevideo y aterrizó en San Fernando, un pequeño aeródromo con pista de tierra, sin aduana ni migración en ese momento. Los desorientados agentes israelíes fueron recogidos por un automóvil con chapa oficial de la presidencia. Las fuerzas de seguridad que custodiaban el lugar deben haber observado esta escena con estupefacción y, gracias al diletantismo de los actores intervinientes, encontraron la pista del secuestro. Quien verdaderamente se apoderó de Eichmann se ve en un documento del Servicio de Inteligencia argentino. Su archivo fue confiscado después de la última dictadura militar y se guarda en La Plata en la Comisión por la Memoria. El señor Eichmann, al ser secuestrado, fue conducido en un automóvil de la Presidencia de la Nación, con chapa oficial. El automóvil fue conducido por el secretario de la Presidencia, Samuel Schmuckler. Fue llevado y alojado por sus secuestradores a la casa de Mazar Barnett en Acassuso. Arturo Frondizi estaba perfectamente enterado de los hechos. Los dos eran hombres probados de la UCRI. Mazar Barnett dirigió el Banco Central. No está claro quiénes eran los otros integrantes del comando de secuestro, pero es muy poco probable que Frondizi quisiera colocar la operación únicamente en manos de personas tan inexpertas como las del Mossad. El gobernador Helsi había estado en Buenos Aires en ese momento. Sorprendentemente, en la noche del 23 de mayo regresó a Tucumán en un avión de vigilancia aérea. Había estado en la capital para el feriado nacional, le dijo a un periodista de la Gaceta. Pero el feriado es el día 25, se le observó. Bueno, no me sentía bien, fue la respuesta. El 12 de mayo, los hijos de Eichmann ya habían denunciado la desaparición de su padre. Poco después, la policía intervino y puso a todos bajo custodia, a los secuestradores y a su rehén. Uno de los agentes del Mossad resultó herido. Yo era médico, era neurocirujano en el hospital israelita. Y una mañana hacía mi recorrida de enfermos y me avisaron que había un señor que había entrado con un traumatismo en la cabeza. No hablaba castellano, me acerqué a él, estaba un poco confundido, tenía sueño y indiqué las cosas corrientes, los exámenes corrientes, y al día siguiente volví a verlo. Yo hacía mis recorridas por la mañana, ya no estaba. Lo habían embarcado de regreso a Israel junto con él. Para los militares todo esto fue un escándalo. Consideraron que Frondizi y su gente habían cometido un delito penal. Habían traído oficiales extranjeros al país sin aprobación parlamentaria para mantener a una persona clandestinamente como rehén sin conocimiento de las autoridades naturales, es decir, sin intervención de la policía y de la justicia. Para la CIA, esto fue un regalo del cielo, justo antes de la apertura de la Cumbre de Desarme de París. Las Fuerzas Armadas Argentinas, asociadas a la CIA, y el Pentágono, teniendo en sus manos a los secuestradores y a Eichmann, se convirtieron en secuestradores ellos mismos. El jefe de la CIA, Alan Dulles, ya había informado al asesor supremo de la Seguridad Nacional de Eisenhower sobre los acontecimientos del 11 de mayo, el día del secuestro. El documento permanece bajo secreto hasta hoy. La CIA hizo lo que hizo un año antes, cuando había capturado a 2 agentes rusos mientras Khrushchev hablaba en las Naciones Unidas presentando su proyecto de un mundo sin armas nucleares. Esto está escrito en un protocolo del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, en 1960, antes de la apertura de la Cumbre de París, la CIA indicó a Khrushchev que su plan había fracasado por completo y que sus aliados, la gente del gobierno de Frondizi y los israelíes, estaban presos. Su destino ahora dependía de él. Se le aconsejó que renunciara a su propuesta de un mundo sin armas nucleares. Por supuesto, Khrushchev se enfureció.
había pretendido anunciar en París solemnemente el arresto de un criminal de guerra buscado y ahora se daba cuenta de que había subestimado por completo a los Estados Unidos, al aliado contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Esto está asentado en un documento del Servicio Federal de Inteligencia Alemana, BND, que he conseguido a través de un juicio en Alemania. Y ahora, un documento entregado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirma esto. Dice que a las 10:30 de la mañana del 16 de mayo, 4 días después del secuestro, Marisa Liceaga llegó a la embajada soviética en Buenos Aires. Ella era la esposa de José Liceaga, quien 2 años antes había negociado con la Unión Soviética el préstamo de $100 millones. Sin previo aviso, a petición suya, dice el documento. Los Liceaga también eran miembros de la UCRI y confidentes cercanos a Frondizi. Según el documento ruso, el presidente quería recibir al camarada Kosygin lo antes posible. Su ministro también estaría presente en la entrevista. El 19 de mayo tuvo lugar otra conversación secreta entre diplomáticos rusos y el alcalde de Buenos Aires, Hernán Giralt, también militante de la UCRI. Alexei Kosygin, viceprimer ministro soviético, voló a la Argentina y discutió en una cena con Frondizi y su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anteriormente miembro del Insurrexit comunista. El contenido de esta conversación aún no se ha publicado. Bajo estas condiciones, por supuesto, la cumbre en París terminó sin resultado, lo que era exactamente lo que la administración Eisenhower quería. A partir de ahí, los militares argentinos ya no tuvieron interés en Eichmann. Querían deshacerse de él. Mientras tanto, también arribó el ministro de Relaciones Exteriores de Israel para llevarse a los israelíes arrestados. Según la historia oficial, vino para festejar los 150 años de la Revolución de Mayo. Acordó por escrito con su par argentino tratar el caso de manera confidencial y no perjudicar las relaciones diplomáticas entre Tel Aviv y Buenos Aires. El documento ya mencionado del Servicio Secreto Argentino habla de un tratado. Legalmente tendrían que haber extraditado a Eichmann a Alemania, porque la orden de detención había sido emitida por un fiscal de Frankfurt. Pero en Frankfurt iba a intervenir el fiscal general Fritz Pauer, un socialdemócrata de izquierda. Los militares permitieron a Eichmann elegir el país al cual sería deportado. Él escogió Israel. Llegó allí con máxima discreción el 23 de mayo. La decisión del gobierno israelí de anunciar poco después su arresto y llevarlo a la justicia tiene muy poco que ver con la moral y la justicia, sino más bien con las devastadoras consecuencias de las pruebas nucleares de los Estados Unidos en la Patagonia. Los detalles pueden verse en mi película, Cráteres para la Paz. Para el público mundial, inventaron una historieta sobre el secuestro heroico del Mossad. Pero los hijos de Eichmann sabían que eso no era cierto y buscaron venganza, por lo que consideraron una traición. A 100 metros de la casa de Frondizi explotó una bomba y los Rosenberg también tuvieron que temer por sus vidas. Yo hacía de secretaria de mi papá cuando no estaba en la escuela y entonces atendía el teléfono y le dejaba los mensajes cuando él no estaba. En una de esas me llaman, me pregunta si estaba mi papá, yo le digo que no, que si quiere dejar algún mensaje. ¿Y quién hablaba? Me dijo que hablaba Adolf Eichmann y que y me preguntó, ¿usted es la hija? Sí, ¿es la hija mayor? Sí. Bueno, el mensaje es que la vamos a secuestrar. Y yo pensé que era una broma, le dejaban los amigos de mi papá, tampoco tenía idea quién era Adolf Eichmann. Y bueno, cuando vino mi papá le di el mensaje, fue una desgracia porque desde ese año
Yo sí, 12, porque iba al último grado del primario y todo ese año y todo primer año del secundario me llevaban y me traían de la escuela, no podía ir con mis amigas, había policías en la puerta de mi casa y por conversaciones que escuchaba parece que él había recibido otras amenazas. En su casa nunca se habló sobre el tema. Más tarde, Lidia se enteró de que un tal Ezequiel Ávila Gallo había acusado a su padre en el Parlamento de haber robado las huellas digitales de Eichmann del archivo policial. Este hombre era una figura polémica, un antisemita que había advertido repetidamente contra las conspiraciones sionistas. Fue diputado del partido ultraderechista Bandera Blanca y tenía las mejores conexiones con las Fuerzas Armadas. Por su acusación contra Rosenberg, fue arrestado durante 30 días. Luego presentó una denuncia penal contra él por traición a la patria y solicitó investigaciones sobre la desaparición de las huellas digitales. La causa nunca prosperó. En 1971, Rosenberg se quitó la vida. El expediente fue cerrado. Justamente el doctor Celestino Gelsi fue que nos avisó que ya estaba el juicio terminado a favor nuestro. Mis abogados de San Petersburgo solicitaron copias de los documentos restantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. He pedido al canciller ruso, Sergei Lavrov, que tome personalmente la decisión sobre la desclasificación y que no se la deje a sus burócratas, que siempre están por la continuación del secreto. En Buenos Aires espero el fallo del Tribunal Contencioso y Administrativo. Había solicitado copia del tratado entre Israel y Argentina, así como la correspondencia aún secreta. En el archivo público del Ministerio de Relaciones Exteriores encontré una lista de estos telegramas cifrados, es decir, puedo probar su existencia. Pedí una conversación con el jefe del Departamento de Medio Oriente y fui, junto con mi abogado y una escribana, para redactar un acta oficial sobre la reunión. El diplomático se mantuvo terco. Él no tenía estos documentos. No podía ayudarme. En 2018 presenté una demanda solicitando el interrogatorio de varios testigos, incluidos los archivistas de La Plata y del Ministerio. Una testigo muy importante a mi juicio fue precisamente una funcionaria de la propia Cancillería que trabaja en el archivo de la misma, del Ministerio, y que reconoció que había información a la cual ella no tenía acceso. O sea, si bien trabaja en el archivo histórico, no toda la información que maneja la Cancillería está en ese recinto y por lo tanto dejó en evidencia que hay informaciones que escapan a su ámbito. Pero reconoció que los documentos que yo entregué son de ahí. Asimismo reconoció, efectivamente reconoció que esos documentos son de ahí, de Cancillería. También había pedido al gobierno israelí copia de su expediente sobre el asunto Eichmann, ya que su servicio secreto está divulgando por todo el mundo su presunto papel heroico en el secuestro. Pero la oficina del primer ministro le escribió a mi abogada israelí que, si bien todavía hay documentos secretos, su desclasificación pondría en peligro la seguridad nacional. También está la señora Perla Klein, que es una traductora de hebreo de muchos años de trayectoria y que entregó importante información relativa a cómo se maneja el gobierno de Israel en términos de las cuestiones procedimentales y que corroboran lo que nosotros planteábamos en la demanda. También prestó testimonio una funcionaria del Archivo de la Memoria de La Plata, institución pública que entregó también información relevante que permite emplazar a la Cancillería en el sentido de confrontar esa información que ellos tienen con la información que la Cancillería dice no tener. Mi abogado es profesor de Derecho y presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros. El acceso a los documentos oficiales es fundamental para periodistas serios, la mejor arma contra las noticias falsas, los fake news. Por lo tanto,
la asociación apoya mi solicitud. La Cancillería ofreció como único testigo a este ministro y este funcionario, en su testimonio que fue escrito, fue un testimonio que él no fue a declarar al juzgado como los demás porque gozaba de la prerrogativa, sin perjuicio de que no lo informaron en su momento como debieron haberlo hecho. Este ministro, al interrogatorio escrito que nosotros le enviamos, y al que la abogada de Cancillería se opuso varias veces, por lo que hubo que reformularlo, este testigo reconoció también, siendo ministro de la Cancillería, que había áreas también que él no tenía, a las cuales no tenía acceso y que documentación que él desconocía. Según el testigo, él solo tiene acceso a documentos con nivel de clasificación reservado y confidencial, pero no a los caratulados como secretos, y menos a los del año 1960. La UCRI no existe más desde hace mucho tiempo. La UCR de hoy no ha respondido a mi pedido de comentar los acontecimientos históricos y el papel del presidente Frondizi. Los smoking guns, las pruebas irrefutables, están sobre la mesa. Tengo todo un arsenal de revólveres periodísticos y no hay duda sobre su autenticidad. Pero presumiblemente la industria cinematográfica continuará fabricando dramas patéticos, presentando una operación gangsteril de la CIA como una noble operación del Mossad. Y probablemente la televisión y los diarios guardarán silencio en lugar de admitir el haber participado en la falsificación de la historia. La iniciativa de Khrushchev en 1960 fue la primera propuesta seria de desarme de un gobierno con potencial nuclear y hasta hoy nunca volvió a repetirse. El mundo está lleno de armas de destrucción masiva y los políticos continúan mintiendo a sus pueblos y manteniendo sus archivos en secreto.